Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, hoy empieza una nueva etapa en Radio Praga Internacional provocada por los recortes de presupuesto. En la página web los cambios no se deberían notar demasiado, pero en nuestras emisiones sí. Ya no podremos emitir media hora cada día, sino que tendremos una nueva emisión cada lunes, miércoles y viernes. Esos son los días en los que se publicará el podcast Chequia en 30 minutos desde ahora. En el caso de la onda corta, nuestros amigos de Radio Miami Internacional, a quienes mandamos un abrazo desde Praga, emitirán nuestro programa más reciente a sus horas habituales cada día. Nosotros, en Radio Praga Internacional, seguiremos adelante con la esperanza de que vengan tiempos mejores para esta emisora histórica y podamos seguir en contacto con ustedes durante muchos años más, contando y registrando en lengua española todo lo que sucede en la República Checa, que es lo que han hecho muchas generaciones de periodistas en esta casa desde 1936. Una fecha con la que enlazamos ahora ya sí con nuestro programa de hoy. 1936 es el año en el que llegó a Argentina desde Checoslovaquia nuestra protagonista de esta emisión, la pintora Milada Boldán. A sus ahora 93 años ha recibido un emotivo reconocimiento del que ha sido su barrio desde entonces y que no es otro que el de La Boca, en Buenos Aires. Con Milada Boldán habló Juan Pablo Bertaza. Pero antes, escucharán las noticias que les trae Juan Mutoni. Noticias. El presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, llegó este lunes a Taiwán al frente de una delegación de unas 50 personas integrada por empresarios y representantes universitarios. Durante su visita de 4 días tiene previsto reunirse con el presidente taiwanés Lai Ching-te, miembros del gobierno local, dirigentes de los principales partidos políticos y representantes de los sectores empresariales, académicos y culturales. La visita fue condenada por China, que acusó a Vystrčil de interferir en sus asuntos internos y de violar el principio de una sola China. A su vez, el primer ministro checo, Andrej Babiš, criticó el viaje al considerar que podría perjudicar las relaciones comerciales con Pekín. Vystrčil rechazó estas afirmaciones y defendió la visita como una iniciativa tanto basada en valores democráticos como beneficiosa para los intereses económicos de Chequia. El cuadro Pijak, el bebedor del pintor checo Josef Čapek, fue subastado en Praga por un precio récord de aproximadamente 1,35 millones de euros, incluyendo la comisión de la casa de subastas. La obra, realizada en 1919 y considerada una de las primeras y más valiosas creaciones del artista, superó el récord anterior de Čapek, establecido en unos 1,21 millones de euros, por el cuadro Nevieska en noviembre de 2025. La subasta también rindió homenaje al recientemente fallecido pintor y escenógrafo Teodor Pištěk. Su obra Autoportrait Okna 1 fue vendido por cerca de 618.000 euros, convirtiéndose en la segunda pieza más cara de su trayectoria. En total, la subasta ofreció 217 obras, de las que se vendió el 95%, alcanzando una recaudación equivalente a unos 9,81 millones de euros. Un estudio realizado por la agencia NMS Market Research para la agencia Consent y difundida por Iroslas estima que unas 120.000 personas en Chequia han tenido experiencia directa con relaciones entre profesores y alumnos durante su etapa escolar. El 1,5% de los encuestados afirmó haber vivido personalmente una situación de este tipo, mientras que casi un 15% dijo conocer a alguien cercano que la había vivido. La investigación muestra que la mayoría de la sociedad considera estas conductas como una forma grave de acoso sexual en el entorno escolar. Sin embargo, hay diferencias entre generaciones. Los jóvenes tienden a calificar estas situaciones directamente como acoso, mientras que las personas mayores las describen más como comportamientos inapropiados. El estudio también analizó casos concretos y concluyó que hay amplio consenso en que son inaceptables acciones como enviar mensajes o fotos de contenido sexual a un profesor, a un alumno, o mantener relaciones con estudiantes menores de edad.
La policía checa confiscó cerca de 86.000 productos con CBD y 155 kilogramos de kratom durante una operación de control de 4 semanas destinada a combatir la venta ilegal de estas sustancias. Además, las autoridades ordenaron retirar del mercado o destruir más de 11.000 productos, cerraron 3 establecimientos comerciales y bloquearon 25 tiendas en línea. El CBD o cannabinoidol es un compuesto derivado del cannabis que no tiene efectos psicoactivos, pero que suele comercializarse con aceites, dulces, vaporizadores y otros productos. Según el ministro del Interior, la operación se centró especialmente en la venta a través de máquinas expendedoras e Internet, canales que facilitan el acceso de menores a estos productos. Milada Boldán tiene 93 años y llegó a Argentina en 1936 cuando su padre, un combatiente checo de la Primera Guerra Mundial, decidió emigrar con toda la familia, convencido de que Europa se encaminaba hacia un nuevo conflicto bélico. Décadas después, ya instalada en Buenos Aires y casada con un descendiente de escoceses, encontró en el pintoresco barrio de La Boca una fuente inagotable de inspiración. Durante años retrató en acuarelas sus conventillos, fachadas y rincones más emblemáticos y escuchó montones de historias curiosas y conmovedoras del barrio hasta convertirse en una de sus más sensibles intérpretes. Hace apenas unos días, esa pasión recibió un reconocimiento más que merecido. Fue distinguida como Gentil Donna. Con ella habló Juan Pablo Bertaza. En el barrio de La Boca va pintando gente sola, invisible a los ojos, invisible a las horas. Tan fuerte es la identidad del barrio porteño de La Boca que ha dado nombre a un restaurante en Praga y suele ser considerado por locales y visitantes como un país dentro de Buenos Aires. Sin ir más lejos, al llegar a esta zona que vio nacer a los 2 clubes de fútbol más importantes del país, un gran cartel da la bienvenida a la República de La Boca. Y no es solo una metáfora, existe hasta una asociación que fundó una suerte de república simbólica que hace apenas 10 días protagonizó un gran gesto diplomático al nombrar como Gentil Donna, dama distinguida, nada menos que a una artista checa. Se llama Milada Boldán, tiene 93 años y aunque las vueltas del destino la llevaron a protagonizar una vida singular y digna de una película, llegó al otro lado del mundo por la misma razón que tantos otros checos de su generación, la guerra. Justamente por eso estamos acá. Mi papá nació en 1891. O sea que cuando empezó la Primera Guerra, él estaba en la facultad estaba estudiando agronomía, y lo llamaron para que dejara todo eso y se fuera a pelear, pobre hombre. Tenía 23 años. Así que largó todo y fue. Gracias a Dios, volvió bien de la guerra, salvo las malditas emociones. Y vivió en Praga, siguió con la familia ahí, la conoció a una chica que le gustó, se casaron y tuvieron 2 nenas, la más chica soy yo. Pero mi papá decía que el ambiente en Praga, en toda Europa, estaba muy feo. Y decía, esto va a terminar en otra guerra. Y él decía, yo con una guerra ya tuve bastante sufrimiento. Por esa misma premonición, su padre decidió viajar a América del Sur y quedarse en Argentina en 1934, 2 años después de que naciera Milada, a quien a raíz de la distinción que acaban de darle, le hicieron una hermosa entrevista en el diario argentino Clarín. Cuenta ella que su padre enseguida pudo encontrar un lugar donde vivir y un buen trabajo en el consulado checo, gracias a que era una persona muy culta y con facilidad para los idiomas, tal como demostró al aprender muy rápido el castellano.
Milada, por su parte, dice que en la actualidad solo tiene una amiga con la que puede hablar checo, pero casi nunca lo utiliza y aún así agradece haberlo conservado. Luego explica que cuando su padre se dio cuenta de que su situación era estable, dio la señal para que viajaran su esposa y sus hijas en 1936. Y de hecho anuncia Milada que esta misma semana se van a cumplir 90 años desde que llegaron a Argentina con su hermana, esa admirada hermana llamada Helena, que con el tiempo se convertiría en una gran profesora y traductora. Mira, mi hermana fue una especie de genio. Mi hermana vino con una primaria hecha excelente, conociendo muy bien el idioma y muy enamorada de todo lo checo. Tanto que llegó acá y bueno, yo era chica, yo era medio bestia, todavía era chiquita, pero ella se dio cuenta que la música checa acá se escucha mucho. Todos los compositores checos acá se escuchan mucho. Inclusive pasan conciertos filmados allá bien. Pero lo que no se conocía nada era la literatura checa. Porque algo que fuera traducido al inglés y del inglés al castellano, ya lo podés saludar con la manito porque ni se parece al original. O sea, el argumento sí, pero la palabra del que lo escribió se pierde. Es muy lejos. Y mi hermana, le digo con mucho entusiasmo, a esa edad, tendría 18, qué sé yo, empezó a traducir al castellano todo lo que a ella le parecía mejor de la literatura checa. Y eso hizo toda la vida. En concreto, cuenta Milada que su hermana, ganadora en 2006 del premio que entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, tradujo obras de teatro como R.U.R. y Madre de Karel Čapek, obras de poesía de Jaroslav Seifert y hasta las obras completas del filósofo checo Jan Amos Komenský. Recuerda Milada que el día que llegaron a Buenos Aires, su padre las esperaba con la casa llena de rosas rojas y el famoso obelisco era toda una novedad. Además, contra todos los pronósticos y a pesar de las distancias y las diferencias culturales e idiomáticas, la integración fue perfecta. Sin embargo, tal como explica Milada, lo que al principio parecía un reencuentro feliz al otro lado del mundo, terminó apenas 3 años después llenándose de sombra. Porque cuando empezó la guerra en Europa y papá se enteró, le dio un infarto. Y ahí se quedó. Tenía 48 años. Pero no aguantó las malas noticias y se quedó. Le dio un infarto y ahí está. Y bueno, por eso digo la mala suerte, que a pesar del esfuerzo de él, de que viviéramos en paz acá, y digamos tuve una vida normal, no anduvo. Porque él se quedó. Caminito amigo, yo también me voy. A pesar de arrastrar ese inmenso dolor por semejante pérdida, Milada siempre estuvo muy agradecida con su padre porque la ciudad de Buenos Aires le encantó desde el primer momento y disfrutaba caminar sus calles. Cada vez más unidas, las tres se quedaron viviendo cerca del trabajo de su padre y recuerda que en esa época no había aún embajada y el consulado checo tenía como sede el emblemático edificio porteño Volta, ubicado en Diagonal Norte y Esmeralda. Sin embargo, un tiempo después se cruzaría en su destino aquel emblemático barrio que es también un país aparte. Pues mi papá cruzaba la 9 de julio, ya estaba en la oficina, así que era alquilado ahí. Pero después pasaron los años, yo conocí un chico, nos casamos y como no teníamos dónde vivir, alquilamos un departamento chiquitito en Caballito. Y salió del banco municipal una oferta para comprar acá en Catalinas. Ofrecieron en venta estos departamentos
en cuotas. Y nosotros que no teníamos nada, nos vino el pelo. Y mi esposo me decía, dale, gorda, anotate. Digo, no, pero estas cosas le salen siempre a otro. Bueno, por suerte le hice caso, me anoté y no salió. Y ahí ya quedé enganchada con la boca. A ese chico llamado Guillermo McGaul lo conoció cuando tenía 14 años en un baile que organizaba una amiga en su casa y se casaron 10 años después. Él era descendiente de escoceses, por lo que ella define a los 5 hijos nacidos de ese amor como una verdadera ensalada de frutas. Mientras tanto, la inmediata atracción que sintió por su nuevo barrio se explicaba en parte por la vocación artística que Milada heredó de su madre y dejó aflorar justamente en esa nueva etapa de su vida. A mí siempre me gustó pintar y dibujar. Y acá realmente daba para eso. Porque las casitas de colores, una distinta de la otra, eran muy atractivas, muy lindas. Y yo a medida que los niñitos míos, tengo 5 hijos, a medida que los chicos crecieron, yo empecé a tener un poco más de tiempo libre para ir a pintar y esas cosas que siempre me gustaron. Y empecé a caminar por acá. Y lo primero que me di cuenta es que todas estas casitas de lata tenían hermosos balcones. Y pienso tanto que eran hermosos, que eran una especie de competencia entre uno y otro. Agrega Milada que de a poco empezó a mirar con más atención y a diferenciar los estilos arquitectónicos, además de descubrir en la zona verdaderas mansiones de gente que había sido muy rica y que aparecen en sus acuarelas con hermosos detalles de hierro en las fachadas. En cuanto a los conventillos, verdaderos emblemas del barrio, ella los define como coloridas casitas de madera y chapa donde vive mucha gente trabajadora y que en su momento los inmigrantes genoveses decoraron a la manera del barrio marinero Bocadace en Génova, al parecer con la pintura que sobraba de los barcos. En general son construcciones de 2 plantas organizadas alrededor de un patio central sin techo con un único baño o 2 compartidos por todos los vecinos. La fiesta de fin de año era una hermosura porque todos bajaban sus mesitas y su comida y se ponían todos en el patio de abajo y comían todos juntos. Es decir, que además de los colores, los materiales y el hecho de estar habitado por gente trabajadora, lo que define a esos conventillos son también pilares como la solidaridad y el espíritu colectivo. A mí me emocionó muchísimo. Yo llegué a conocer mucha gente gente que escribía sobre la boca, gente que sabía un montón. Y uno de ellos me dijo, le voy a contar algo de cuando yo era chico. Cuando era chico yo me crié en un conventillo grande y entre todos compramos un calefón y a mí me emocionó tanto porque ahora para uno un calefón es como una caja de fósforo, lo tenés o no tiene importancia, pero en esa época que entre todos hubieran comprado un calefón, a mí me maravilló y me contaba que el calefón se podía usar todo el día, las mamás y los nenes, pero a partir de las 6 de la tarde era para los hombres que venían de trabajar. Me emocionó muchísimo, porque realmente era una unión entre todos muy linda y muy buena idea de cómo organizar la vida. Mientras los convertía en hermosas acuarelas, Milada se dio cuenta de que muchos de esos conventillos comenzaban a desaparecer, así que retratarlos era también una forma de inmortalizarlos. Por eso empezó a salir con cada vez más frecuencia a la calle con uno de esos changuitos de supermercado para ponerse a pintar. De ahí salieron sus diversas acuarelas de conventillos y casas de la Boca, que a su vez forman parte de los 5 hermosos libros que hasta el momento lleva publicados. Tuve la alegría de que mucha gente me dijeron, en esa casa vivía mi tía, o ahí yo iba a tomar la leche. La gente te reconocía las casas y me decía esos comentarios.
había otro señor que me dijo, apúrese señora. Yo me di cuenta que era un chiste. Yo, ¿por qué? Me dice, porque en cuanto pueda la demuelo. Una casita de chapa. Y lo que te iba a decir, que me parece curioso, que yo tenía un planito de la Boca. Y a medida que iba recorriendo las calles, iba marcando por dónde iba. Entonces, estoy segura que la tengo toda. Al principio me miraron medio como con asco. Después venían a ver qué es lo que estaba haciendo. Y al final se quedaban parados al lado mío y me charlaban y me contaban cosas. Una señora le contó que en una de esas mansiones había pasado su luna de miel porque en su momento había sido un hotel de categoría, pero se fue deteriorando hasta convertirse en un hotel para parejas, y cuenta ella que el dueño del edificio se cansó de tener problemas y decidió cerrarlo, convirtiendo el lugar en un depósito de mercaderías. Otra señora le contó que una construcción de la calle Necochea era famosa porque fue la primera del barrio en tener ascensor. Por otro lado, cuenta con tristeza que la hermosa casa que está en la portada de uno de sus libros ya no existe más porque se incendió, ya que muchos de esos conventillos son de madera y ante cualquier descuido se incendian. Ella recuerda además que esa casa en particular le había costado muchísimo trabajo al pintarla. Si bien La Boca es un barrio con mucha mística que atrae a innumerables turistas extranjeros por sus numerosos atractivos como la calle Caminito, inmortalizada por el famoso tango cantado por Carlos Gardel, el puerto y la mítica Bombonera, Milada explica que a veces los extranjeros se equivocan al simplificar y piensan que todo Buenos Aires es así, cuando en realidad se trata de una zona muy distintiva y singular de la capital argentina. Yo tuve la suerte, gracias al 1-1, de poder ir como 8 veces a Praga. Y yo siempre tenía como miedo de mostrar las fotos mías de La Boca, porque van a pensar que todo es así la ciudad. Y la ciudad nada que ver, la ciudad es un lujo. Y yo me encariñé con esto porque fue lo que me tocó ver de cerca y pareció lindo. Lo interesante es que aquellos conventillos de La Boca no dejan de tener algo en común con las casas siempre laberínticas y abarrotadas de gente, con escaleras externas y múltiples recovecos que había en el antiguo barrio judío de Praga, demolido entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por supuesto, Milada no llegó a ver nunca esas casas, pero sí dice que los templos de Yosefov le parecieron hermosos y recuerda también el gran impacto que le causó el amontonamiento de lápidas del antiguo cementerio judío. En cuanto a ese primer regreso a Praga ya de adulta, Milada asegura que se trató de un hecho profundamente emotivo. Sí, imagínate que desde que yo era chiquita me venían hablando de qué linda ciudad era y qué lindas cosas tenía y lo bien que habían vivido y cuánto le iban a extrañar. O sea que yo crecí con eso. Entonces, en cuanto pude me fui para allá. Ahora hace ya bastantes años que no viaja, pero recuerda con mucha alegría la última visita que realizó junto a su hija, nada menos que por el consejo de una psicóloga. Dice, nena, vos estás mal de ánimo. Decile a tu mamá que te lleve a Praga. Y la nena vino y me dijo, mamá, dice la psicóloga que me lleves a Praga. Digo, bueno, vamos. En esa época se podía uno mover fácil. Y nos fuimos las dos, lo pasamos bien. Pero creo que fue el año 8 o 9, no me acuerdo. En Praga también hizo algunas ilustraciones, pero asegura que muy pocas, porque en la capital checa siempre encuentra mucho para hacer. Ahí le queda todavía una prima hermana de su edad con la que suelen hablar por teléfono y a los sobrinos de ella que viven nada menos que en Malastrana. Lo cierto es que a diferencia de lo que suele ocurrir con la mayoría de los descendientes de checos en Argentina, cuyas familias provienen sobre todo de Moravia, la suya venía de Praga, aunque por una mera casualidad ella no nació ahí, sino en Hlumec, una localidad del distrito de Český Krumlov, en Bohemia del Sur, que queda a unas 2 horas de Praga en auto. Pero a mi vieja se le ocurrió, este verano quiero ir a descansar al campo. Y justo cuando se fue a descansar al campo nací yo. O sea que yo nací y no tenía un pañal ni una camiseta, no tenía nada. Porque la fecha que le habían dado a mi madre era para dentro de un mes. Y la vieja se fue. Así
Pasa que yo nací en el campo, pero la familia ya vivió en Praga, siempre vivieron en Praga. Así como en Praga muchas veces resulta imposible y agotador cruzar el puente de Carlos por la gran cantidad de turistas que en determinados horarios inundan la zona, Milada dice que algo similar ocurre, sobre todo los domingos, en el barrio de La Boca. Mira, lo del partido, si River y Boca, es que Dios te ayude, porque te cubren los autos hasta en las ramas de los árboles, porque no alcanza el estacionamiento. Ahora, en general, con el turista no se meten. No, la sensación de inseguridad puede ser más entre los que juegan. Por la calle yo nunca supe que molestaran a nadie, pero entre los que juegan sí, porque ya salen de mal humor de la cancha y chao. Pero no creo que sea peor acá que en otro lado. A propósito del derbi, o mejor dicho, del superclásico del fútbol argentino, dice Milada que a ella no le interesa mucho el fútbol, pero aún así se siente bastante dividida entre ambos equipos. Su marido simpatizaba un poco por River, pero a la vez ella tuvo una larga y hermosa amistad con Irene Mutarelli, hija de un conocido actor argentino que interpretaba al personaje de Pedrín el Fainero, uno de los hinchas más emblemáticos de la historia de Boca Juniors. A Pedrín ella llegó a conocerlo y quererlo mucho porque durante toda su infancia pasaba numerosos fines de semana con su familia. Cuando yo era chica, lo que más escuchaba era la radio, porque no había otra cosa. No había televisión, ni los cines eran más difíciles. Bueno, se escuchaba mucho la radio. Y acá había una radio Belgrano, no sé si lo oíste nombrar, que los domingos pasaba un programa muy popular que miraba todo el mundo, que se llamaba La Gran Pensión, el Campeonato. Y cada habitación supuesta de ellos era para el jefe de uno de los ¿cómo se llama? De los cuadros, para cada uno de los cuadros. Y el que escribía todo eso era el padre de una amiga mía, y él personificaba a Pedrín el Fainero, que por supuesto era Boca. Y yo me quedé, ¿cómo decirte? La chica esta, la hija de Pedrín, era de mi edad, y vivíamos a media cuadra una de la otra. Y por una vecina que nos presentó, nos hicimos amigas, y fuimos amigas 84 años, querido. Wow. 84 años. Desde los 7 hasta que ella murió, que tenía 91. Agrega Milada que aquel programa era tan exitoso que finalmente lo llevaron también al teatro y se volvió aún más popular porque el fútbol en la Argentina es algo así como una religión. Y dentro de esa religión, el barrio, o mejor dicho, esa República de la Boca de la que Milada es una de sus grandes embajadoras, sería algo así como Tierra Santa. En el barrio de la Boca pintan todo el día sola gente. En el barrio de la Boca pintan todo el día sola gente. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez. Agradecemos en los controles a nuestro amigo Aleix. Y recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast Chequi en 30 minutos, que encontrarán en todas las plataformas y por onda corta. Además, en nuestro Facebook, X e Instagram siempre pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.